Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, hasta el día de ayer habíamos ya hablado de temas como por ejemplo, qué es el compilador, las fases del compilador, ¿verdad? Y empezamos a definir ya el tema de qué es el análisis léxico, ¿verdad? Es bastante importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Porque recordemos que el análisis léxico es la primera fase del compilador en la cual pues nosotros estamos centrados en este curso de lenguajes formales, ¿verdad? Entonces es bastante interesante lo que hemos visto hasta el día de hoy y toca ya empezar de lleno con el contenido. Bueno, de lleno no, porque ya habíamos empezado, ¿verdad? Sino que ya empezar la parte ya más práctica, la parte ya matemática en la cual pues ya nos sumergimos en el mundo de los compiladores como tal. Bien, entonces para ello tenemos que empezar desde el inicio del análisis léxico, que es definiendo las expresiones regulares. Bien, ¿por qué expresiones regulares? Recordemos que tenemos que estudiar los patrones y el patrón no es más que una expresión regular. O, perdón, mejor dicho, la expresión regular representa el patrón, ¿verdad? Es una forma de representar un patrón. Bueno, dicho eso, eh, podemos empezar a definir lo que es expresión regular. Y expresión regular tenemos la siguiente definición, que es una notación, ¿verdad? Muy importante. Es una notación, ¿sí? No tenemos que perder de vista este tema de qué es notación. No es en sí la expresión regular no acepta las cadenas. La expresión regular no es que digamos, es el que, es que no lo acepta la expresión regular. No, no, no es eso. La expresión regular no acepta. La expresión regular solamente es una notación, ¿sí? Entonces no perdamos de vista ese tema. Eh, el alcance de la expresión regular, que no es más que una simple y sencilla notación. Bien. Esta notación está basada en dónde o con quién, con los operadores del lenguaje, ¿sí? Siempre hago la similitud de la aritmética y del cálculo. El cálculo acepta eh, hace uso, mejor dicho, de sumas y restas y multiplicaciones. Ustedes ven suma de integrales o dentro de la integración ven una función que usa sumas y todo, pero en sí esas operaciones son netamente aritméticas, ¿verdad? La suma y la multiplicación y todo eso son aritmética. Entonces, no es más que venir y tener representado la operación aritmética, ¿verdad? Y utilizado en el cálculo, en otra área de la matemática. Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Las operaciones del lenguaje son la base de las expresiones regulares. Es decir, que la expresión regular solamente utiliza los operadores del lenguaje, mas no son operadores propios de expresiones regulares. Y sobre todo, el punto que nos interesa es que modela patrones, ¿verdad? Habíamos dicho que el patrón es aquel molde en el cual el lexema va a cumplir, ¿verdad? El lexema cumple con cierto patrón y ese patrón va a ser el molde. Entonces, vemos que la expresión regular es vital, pero vamos estudiando sus interioridades, que en este caso es un operador es basado en el operador del lenguaje. La expresión regular no tiene operaciones propias, ni es algo que acepte o no una cadena, simplemente es una notación.
¿verdad? Como las notaciones prefijo, infijo o posfijo, ¿verdad? Simplemente son notaciones que a la larga expresan lo mismo. Entonces, que vamos viendo que la expresión regular es netamente notacional, no es algo como, por ejemplo, así un objetivo de estudio, eh, sino que el objetivo del estudio ya es que funcione ese patrón. ¿Y cómo funciona ese patrón? Con el autómata. El autómata sí es el funcional y es el que acepta o no. El, la expresión regular solo me indica un molde, ¿verdad? Bueno, las expresiones regulares tienen un principio y son, bueno, y en este caso son las bases, ¿verdad? Las bases de las expresiones regulares es lo que nosotros, o es a lo que nosotros nos rige, ¿verdad? Las bases, tienen bases las expresiones regulares, tienen unas bases en el cual pues nosotros podemos venir y empezar a definirlas, ¿verdad? Solo antes de estudiar las bases, quiero que veamos eh, un tema. Antes de empezar con el tema de bases de expresiones regulares, quiero que veamos este tema. Quiero que miremos nosotros lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Esta es la clase del día de ayer. Esta, las definiciones, ¿verdad? Acabamos de mencionar de que las expresiones regulares están basadas en las definiciones de los operadores del lenguaje, ¿verdad? Lo que les decía, el cálculo usa la aritmética para sumas y restas, pero en sí la suma y la resta no es cálculo, solamente es que otra rama de la matemática lo utilizan. Lo mismo pasa acá. Las expresiones regulares tienen operadores que no son propios de las expresiones regulares como tal, sino que las usa, ¿verdad? Está basado en, pero no son de expresiones regulares, sino que son operaciones del lenguaje, ¿verdad? Lenguajes formales, ya el lenguaje como tal, ¿verdad? Entonces, antes de seguir viendo el tema de las expresiones regulares, pues vamos a estudiar las operaciones del lenguaje. ¿Por qué son importantes? Porque primero que nada tenemos que ver dónde empieza todo, ¿verdad? Empieza con los operadores del lenguaje, ¿verdad? Los operadores del lenguaje tienen, bueno, o son 4 operaciones. En este caso tenemos la unión, concatenación, cerradura de Kleene y la cerradura positiva. Son 4 operadores del lenguaje en los cuales pues tienen sus diferentes reglas o notaciones. En este punto vamos a estudiar cuáles son. Aquí no existen expresiones regulares, ¿sí? Ahorita pues, me adelanté un poquito en el inicio, no había visto que la presentación no tenía este tema, pero aquí no existen expresiones regulares, ¿verdad? Ya vimos que la expresión regular solo es una notación y una notación que representa o está basada en operadores del lenguaje, pero pues tenemos que saber qué son los operadores del lenguaje. Bueno, un operador del lenguaje, pues estamos hablando, primero que nada, hablemos de la unión. Dice, unión de L y M está dado como la unión, o por decir L unión M es igual a S, tal que S está en L o, muy importante, este O, S está en M. Básicamente este O es un OR, ¿verdad? Entonces dice que dado dos lenguajes, en este caso un lenguaje L, eh, que puede tener A, E, I, O, U, ¿perdón?
dado un lenguaje L y un lenguaje M, que por ejemplo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Dado estos dos lenguajes, la unión, ¿sí? Es decir, L unión, voy a copiar, voy a buscar una unión en internet para aquí. L unión M será igual a quién. Mucho ojo. La unión dentro en una operación de lenguaje no funciona como la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces veamos qué dice la definición. Dice, ya perdí mi mouse, dice que será igual a S, ¿sí? Aquí claramente yo veo que este tiene una longitud de 1, ¿sí? Primero que nada, el resultado de unir dos lenguajes, ¿verdad? O realizar la operación unión, el resultado es un elemento, ¿sí? Porque aquí me lo dice la definición, S. Tal que S está en L o S está en M, ¿sí? Vuelvo y repito. El tema de la unión o de la operación de unión en este tema de operadores de lenguaje me dice que yo tengo dos lenguajes. Aquí ya los tengo. L es A, E, I, O, U y M es 0, 1 hasta el 9. Esos son mis dos lenguajes. Al momento de decir L unión M, aquí L unión M, será igual a quién? A S, es decir, un elemento, solo uno, tal que S está en L o S está en M, ¿verdad? O ese único elemento pertenece a L o ese único elemento pertenece a M. Bien. Dicho eso, dicha esa definición, ¿cuál es una posible salida de esta unión? Ahí lo pueden colocar en la sección de preguntas. ¿Cuál es una posible salida de esta unión? Dada la definición que tengo anteriormente, ¿verdad? A. Gracias aquí a la persona que contribuyó. Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna otra? A0. Vamos a ver, A0. Vamos a ver, ay, perdón. A0. Vamos a ver, gracias. Ustedes den sus soluciones y ahorita las vamos a estudiar una por una, ¿sí? ¿Verdad? Para eso estamos ahorita. Y vamos a ir corrigiendo o vamos a ir acertando las que sí corresponden. 5. Gracias. 5. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más ahí participe? Somos 40 y algo en la sala. A1. A1. Vamos a ver, aquí alguien más dice A12B. Gracias. U5. 5. Gracias. Y U4. Bueno, vamos a dejarlo acá. Bueno, igual que si alguien quiere más participar, pues no hay problema. Aquí lo vamos a empezar. Pero vamos a empezar a evaluar. Bien, ¿cómo sería? Bueno, primero que nada, tengo que ver yo la definición. Dice, aquí claramente les dije, S. ¿Sí? Voy a borrarlo para que no me haga bolas. Vamos a borrarlo. Y quiero hacer énfasis en S.
S representa solo un elemento. ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay acá? En esta que tengo seleccionada. ¿Cuántos elementos hay? Hay 2. Entonces, esta, no cuenta. Esto es un error. De igual manera, esto. Son 2 elementos. Error. Aquí son 4. También es un error. ¿Verdad? Aquí son 2 y 2 y todo. Es decir, todos estos también presentan un error. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos L unión M es igual a S. ¿Sí? No es igual a SS o ST o SM o SMT, no. Es solo S. Esta S representa un elemento tal que S está en L o S está en M. Por eso remarqué aquí el OR. Bien importante el OR. ¿Por qué? Porque el OR me dice o esto o el otro, o la primera proposición o la segunda, nunca las dos, ¿verdad? Entonces, o ese está en el primer lenguaje o ese está en el segundo lenguaje, tal como tenemos aquí estas dos, porque este está bien. ¿Por qué? Primero que nada, ¿cuántos elementos tengo como resultado? 1. Quiere decir que está bien. Segundo, ¿a qué lenguaje pertenece? A L. Claramente cumpliendo la primera proposición. Ese está en L. Vamos con esta. Primero que nada, ¿cuántos elementos tengo? 1. ¿Sí? Bueno. 5 está en el primer lenguaje. No. 5 está en el segundo lenguaje. Sí. Entonces cumple con la segunda proposición. Ese está en M. ¿Verdad? Pero no me está diciendo que tiene que estar en los dos. ¿Verdad? Entonces, mucho ojo. Mucho ojo con esto, ¿verdad? En la unión en los operadores del lenguaje es totalmente diferente a la unión de conjuntos, ¿verdad? Aquí estoy uniendo 2 lenguajes, no los estoy concatenando. La concatenación es otra forma es otra operación del lenguaje, tal y como aquí lo que están haciendo esta respuesta, bueno, y todas estas son concatenaciones, no son uniones, que es totalmente diferente a la operación de unión. Entonces, ya generalizando un poco más, ¿qué otras respuestas podía tener? Pues yo podía tener A, podía tener E, podía tener I, 0, 2, 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Porque todos cumplen un elemento y ese elemento está en L o está en M, ¿sí? Básicamente así es como funciona la unión a nivel de operador del lenguaje. Bien, entonces les voy a colocar este ejemplo. Este operador del lenguaje o esta respuesta o esta salida del operador del lenguaje, ¿está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? La que tengo seleccionado. Está mal porque no pertenece al lenguaje. Correcto. Bueno, miremos. A. Solo es un elemento. Bueno, entonces ya empezamos, pues empezamos bien, ¿va? A mayúscula, ¿pertenece al lenguaje L? No pertenece. Bueno, entonces me voy con el segundo lenguaje. A mayúscula, ¿pertenece al lenguaje M? Tampoco. Entonces eso es error. ¿Por qué? Porque no pertenece a ninguno. Y bueno, el tema de la cadena ya con más de un elemento, ¿verdad? Ya ya lo platicamos acá con estos ejemplos, ¿verdad? Que aquí me está indicando, o aquí estoy indicando que básicamente
La respuesta es más de una cadena y aquí claramente se los dije, ¿verdad? Solo es un elemento. Bien, esa es la unión a nivel de operadores del lenguaje, ¿verdad? Seguimos. Vamos con la siguiente operación del lenguaje. ¿Quién es la siguiente operación del lenguaje? La siguiente operación del lenguaje es la concatenación. La concatenación dicta lo siguiente. Tengo dos lenguajes LN y al momento de concatenarlos voy a tener como salida ST. Esto me está indicando dos elementos. ¿Eh? Dos elementos, tal que S está en L y T está en M. Mucho ojo, esto es un I. Esto estamos hablando de un AND. Por eso les decía el día de ayer, ¿verdad? Hoy hemos estado discutiendo el tema de que esto es científico. Construir un compilador es científico, es una ciencia. ¿Por qué? Porque la matemática discreta, señores, es perfecta, es exacta, perdón. Es una ciencia exacta. O sea, ustedes no pueden venir y debatir de que el AND posiblemente no es así su tabla de verdad. No, definitivamente no, o sea, es así. Entonces es conocimiento exacto. Entonces, regresemos a este tema. La concatenación la voy a definir solo como LM y como salida, mucho ojo con la forma que tengo acá, ST. S está en L y T está en M, ¿verdad? Veamos un ejemplo. O no veamos un ejemplo, sino que trabajemos un ejemplo. Dado estos dos lenguajes, L las vocales y M los dígitos, ¿cuál es la posible salida que me va a dar LM? L concatenado con M. Ahí lo pueden colocar ahí en el chat. Vamos a ver, Saúl dice U7, gracias. U7, vamos a ver. Gracias, Saúl. Harry dice A0. Gracias. Alejandro dice I5, correcto. Aaron dice E3. 3. Javier dice un 9, correcto. Aaron dice 2 y 6. No sé si esto está mal porque ya me habías respondido bien y acá ya tenemos un error. José Manuel dice 7, correcto. 7. Juan dice A9. Correcto. Oscar dice A6. Entonces, básicamente las respuestas son correctas. Felicidades, ¿verdad? Está bien, vamos bien. Me gusta, gracias, Aaron, ahí. Sí me pareció extraño porque la primera vez respondiste bien y la segunda ya no. Muchas gracias. Básicamente vamos comprendiendo el tema, ¿verdad? La concatenación, tengo dos elementos. El primero pertenece al primer lenguaje, valga la redundancia, y el segundo pertenece al segundo lenguaje que estoy concatenando. Por eso, todas las respuestas acá empiezan con una letra o con una vocal, mejor dicho, vocal minúscula, que pertenecen al primer lenguaje que es L. Mientras que M son los dígitos y todos los dígitos están acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera esto?
¿Esto está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Pues dependería de, bueno, pienso yo que dependería de cómo definiéramos nuestros eh, lenguajes, en el orden que los definamos. Sí, dependería, pero vamos a este lenguaje como tal, a estos dos, ¿verdad? Voy a subirlo para que lo podamos ver acá. Vamos a ver, Alejandro dice sería un error, correcto. Denis dice está mal. Saúl también dice está mal. Harry también. José también. Melvin también. Excelente, José. A ese vamos, a eso vamos. Excelente. Aquí tenemos que tener en cuenta que dice la regla. Dice que S debe pertenecer a L. Aquí. S pertenece a L. 6 pertenece a L. No. Vamos con el siguiente. Dice que A debe pertenecer a M. Bueno, entonces A pertenece a M. Tampoco. ¿Verdad? Entonces esto está malo. Pero lo que dice José Manuel es correcto. Ya, eso que voy a llegar. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Ay, perdón. ¿Dónde está mi 6? Aquí está. Aquí sí está bien. Porque 6 tiene que pertenecer al primer lenguaje que estoy concatenando. En este caso, 6 debe pertenecer a M. Y aquí está. Claramente está bien. A debe de pertenecer al segundo lenguaje. En este caso es L. Aquí tenemos L, perdón, A está en L. ¿Verdad? Entonces sí cumple con ML. ¿Verdad? Entonces, vemos que en la concatenación el orden es totalmente necesario. Responde a un orden. Algo que, por ejemplo, acá me va a dar lo mismo decir L unión M a decir M unión L. Va a dar lo mismo. Solo que pues la incidencia la voy a tener del lado izquierdo y del otro lado, y en el otro, de la otra forma, del lado derecho. Pero va a ser el resultado el mismo, mientras que en la concatenación, aquí se importa el orden, ¿verdad? Entonces vamos viendo nosotros, eh, vamos viendo que cómo se comportan estos operadores del lenguaje. Y mucho ojo, esto no es compiladores, esto no es análisis léxico, estos son operadores que tienen todos los lenguajes, independientemente si son de programación o no, independientemente si van a ser utilizados en una máquina. Por eso se llama operadores del lenguaje, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de autómata de pila, autómata finito, no estamos hablando de análisis léxico ni nada, sino que acá estamos hablando de netamente operadores del lenguaje, ¿verdad? Estamos hablando de que los lenguajes tienen estos operadores. No quiere decir que es, por eso son las bases. Esto puede representar a un sinfín de lenguajes, no necesariamente un lenguaje de programación. Aquí todavía no estamos entrando a lenguajes de programación. Ya en su momento, que lo vamos a estudiar ya más adelante, sí vamos a hablar de cómo se aplica el conocimiento de los operadores del lenguaje en el análisis léxico. Vamos con los últimos dos operadores. El siguiente operador es la cerradura de Kleene. Bueno, voy a borrar otra vez porque necesito borrar este tema. Bien. Entonces, ¿qué me dice la tercera operación del lenguaje? O L con un elevado a la cerradura de Kleene, que es representado con un asterisco, será igual a ¿quién?
a la unión desde 0 hasta infinito de un lenguaje o de un elemento que pertenezca al lenguaje L, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, la unión empieza en 0 y termina en infinito. Bien, ¿cómo es eso? Bueno, pues vengo yo y tengo lo siguiente. L, bueno, tengo L acá. Tengo L, y yo estoy diciendo que L, cerradura de Kleene, ¿qué será? Bueno, dice, es las incidencias de 0 hasta infinito es la unión, ¿verdad? O el número de incidencias de un elemento o de varios elementos que puedan pertenecer a L. En este caso puedo tener AE, AEI, AEIO, AEI, AEIOU, o tener A, AE, AIU, y así sucesivamente, hasta tener hasta el infinito, ¿verdad? Eso es lo que me indica la cerradura de Kleene. Bueno, y también me indica que empieza en 0. Aquí claramente lo veo en 0. Básicamente es así, ¿verdad? Una unión donde I es igual a 0 hasta infinito. Bien, entonces ese 0, ¿cómo se representa? Bueno, ese 0 o esas 0 incidencias se representa con el símbolo epsilon. Epsilon en los compiladores representa la cadena vacía. ¿Sí? Mucho ojo, no el espacio en blanco, porque el espacio en blanco tiene su código ASCII. El espacio en blanco es un carácter más. No, aquí es vacío, básicamente nada. Entonces acá, este es el símbolo de epsilon, la letra griega epsilon. Entonces el mínimo para venir y decir de L asterisco es epsilon, es el mínimo. Esa es la incidencia mínima, epsilon. Es decir, vino 0 veces. Por ejemplo, vamos a ir expandiendo un poco el lenguaje porque pues ya es necesario empezar a ver su utilidad. Y lo voy bueno, vamos a ver si me da tiempo. Bueno, sí me tiene que dar tiempo, pues, pero. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, básicamente puse todo el abecedario, ¿verdad? Bueno, entonces de A a la Z. Este es mi lenguaje. Si yo les digo, ¿qué posible cadena me va a dar a mí al momento de decir L cerradura de Kleene? ¿Qué posibles cadenas puedo tener yo con L cerradura de Kleene? Correcto. Esta, ¿verdad? Básicamente está en el rango de 0 a infinito, ¿verdad? Aquí no sé cuántas tengo, pero pues tengo varias y obviamente no supera el infinito. Y todos pertenecen al lenguaje A, S, D, F, G, D, F, J, K, D y un montón de F, pues todos pertenecen al lenguaje. Este también, ¿verdad? Excelente. Q, W, E, R, Y. Cadena vacía. Perdón. Hola mundo, estoy leyendo el otro. Hola mundo, correcto también. Y aquí es donde quiero llegar. Muchas gracias, Denis. A esto quería llegar, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo más adelante. A esto quería llegar. Cadena vacía, dice Henry, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene empieza en 0.
nunca perdamos de vista que la cerradura de clean empieza en cero. Epsilon, gracias Harry también. Espacio en blanco también. Excelente, José. También a esto quiero llegar. Gracias. Y gracias, Alan, también. A estas cuestiones es que quiero llegar. Gracias, Alan. Gracias, José. Gracias, Denis. A este punto que quiero llegar. A estos puntos. Si nos damos cuenta, bueno, todas están bien. Excelente. Muchas gracias a los que participaron. Pero quiero hacer énfasis en Hola Mundo. Bueno, lo voy a traer para abajo. Esto. Si bien es cierto, aquí pues obviamente todo está junto, pero Hola Mundo, LFP y compilador, para nosotros, en el contexto de USAC, sistemas USAC, esto ya tiene un sentido. ¿Sí? Nosotros ya le estamos dando un sentido. Y miren, es algo tan sencillo que solo un lenguaje de 27 caracteres con una cerradura de CLINI ya podemos empezar a darle sentido y cómo vemos que se está transformando. Por eso les decía, esto no es netamente de compiladores, esto es de conocimiento de lenguajes. Este es un lenguaje. Y nos damos cuenta que ya estamos armando palabras. Compilador, Hola Mundo y LFP. Aquí, por eso les decía, en el contexto de un estudiante de sistemas, de USAC, pues vas a ver, bueno, este es el Hola Mundo, es lo primero que hago en un lenguaje de programación, compilador. Pues ese curso me fascinó un montón, va a decir. Lenguajes, pues ahí no aprendí nada, van a decir, ¿verdad? Entonces, ya se dan cuenta que ya nos podemos ir imaginando, armando frases y podernos comunicar. ¿Epsilon puede venir varias veces? No. En el caso de Epsilon, es como que si yo te dijera, puede venir 0 veces, varias veces, y no puede venir. Y este es un tema que toco mucho en Compiladores 1. Aquí, pues, no creo que lo toque tan a profundidad, pero es que Epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Ese es el tema. Epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Entonces, las incidencias múltiples acá van a ser de lenguajes, ¿sí? De elementos que pertenezcan, a un lenguaje. Pero Epsilon no pertenece a ningún lenguaje, entonces no puede venir muchas veces. Porque si viniera muchas veces, debería pertenecer a un lenguaje. Pero como Epsilon no pertenece, no puede venir muchas veces. Epsilon representa el vacío, ¿verdad? Sí, Aaron. Perdón, ingeniero, solo para confirmar, por ejemplo, podríamos decir que epsilon es como cuando uno está escribiendo, por ejemplo, usted en el blog de notas ahorita, y el cursor se queda parpadeando. Ese parpadeo del cursor podríamos decir que es epsilon, porque no es un espacio en blanco, pero tampoco es un carácter. De hecho, epsilon es vacío, o sea, no es carácter tampoco, es algo vacío. Hay un tema también que se habla en compiladores 1 también, es el centinela. Epsilon es una especie de centinela, que son cosas o banderas que están hasta el final de las cadenas, que no lo miramos, no tiene ninguna representación léxica a nivel de compilador. Entonces, Epsilon, a la larga podríamos decirlo que es un centinela. Es algo que no se mira, no tiene valor, pero está ahí. O sea, es como que, o sea, no miramos, no tenemos valor, pero sabemos que aquí vino 0 veces. Si es el cursor, Ajá, esa barrita, esa linita que parpadea es lo que le digo. O sea, no se ve cuando está oculta, pero sería como epsilon. O sea, no es un carácter, pero tampoco es un espacio de la barra espaciadora. A eso quiero llegar. Sería de que lo investigues y podríamos hablar de que es similar, aunque tiene el mismo comportamiento, porque epsilon, vamos a estudiar más adelante cuando estudiamos ya las expresiones regulares de lleno,
pero algo sumado a epsilon te va a dar lo mismo. Es decir, hola mundo sumado con este puntero, pues da el mismo hola mundo, no tiene ninguna incidencia. Ajá. Pongo el puntero en medio de ellos y estoy concatenando básicamente hola con este puntero, pues da lo mismo. Puede que sí, ¿verdad? Puede que sí. Ok, gracias, ingeniero. Sí. Pero sí, la lógica es esa, ¿verdad? Epsilon no tiene nada, no vale nada. Bueno, sigamos. Entonces, a donde estábamos llegando, es que podemos ya empezar a construir nosotros aquí un lenguaje tan sencillo como ya nos podemos venir y estar comunicando. Con simplemente un lenguaje de 27 caracteres y un operador de lenguaje denominado cerrador de Kleene. Y ya me puedo estar comunicando perfectamente. Incluso le puedo agregar uno más, solo para venir y ser como que un poquito más, darle un poco más de sentido al espacio en blanco. ¿Ven? El espacio en blanco, pues ustedes lo pueden definir como así, representar. Hay otros que lo representan así, espacio en blanco, pero pues depende, ¿verdad? Pero aquí pues lo voy a colocar así, espacio en blanco. Y ahora sí, ¿qué puedo hacer con el espacio en blanco? Esto. Hola mundo. Puedo venir y colocar frases. Simplemente le agregué un espacio en blanco a este lenguaje. Ya me está dando un lenguaje que yo pueda comunicarme, ¿verdad? Entonces yo por eso les decía, por eso se llaman operadores de los lenguajes. No dice operadores de programación, lenguajes de programación, no, de los lenguajes. ¿Sí? Estas son las bases de cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje puede representarse de esta manera. Entonces es bien interesante ver cómo se va armando todo este tema. Cómo vamos nosotros armando el tema de un lenguaje, ¿verdad? Y aquí todavía no estamos tocando temas de lenguajes de programación. Nada de compilador todavía. Si nos damos cuenta, netamente estamos haciendo frases. Y ahí alguien puede venir y le puedo agregar un signo de interrogación. Sí, se puede, pero ¿a dónde vamos? O de pues, signos de puntuación, perdón. Pero ¿a dónde vamos? Es que ya vamos formando un lenguaje sencillo, pero que ya nosotros los seres humanos ya nos hace sentido. Ya podemos comunicarnos. Y si nos damos cuenta, no fue necesario que nosotros tengamos o utilicemos todos los operadores del lenguaje, solo utilizamos uno, únicamente uno. Y bueno, pues para finalizar el tema de operadores del lenguaje, tenemos la cerradura positiva, que básicamente es la misma que la de Kleene, solo que nunca va a aceptar epsilon, sino que empieza con 1. Entonces, ¿qué nos logra la cerradura positiva? Pues nos asegura eh, que nunca venga vacío, sino que lo mínimo sea 1, pone el otro. Ah, o U, o F, R. Una incidencia. Eso me asegura la cerradura positiva. ¿Que tiene usos dentro de las expresiones regulares? Sí, mucho ojo. Mucho ojo. Dentro de las expresiones regulares, no dentro de los autómatas. Y eso ya lo vamos a desmentir más adelante. Pero la cerradura positiva tiene uso dentro de expresiones regulares, no dentro de autómatas.
Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces vemos que estas operaciones, para los que ya llevaron el curso, ¿verdad? Porque pues me imagino que tal vez uno que otro ya llevó el curso. Estas operaciones les suena mucho a expresiones regulares, pero no son expresiones regulares todavía. Estos son operadores del lenguaje. Por eso les decía, el hecho que en el cálculo yo haga uso de sumas y restas no quiere decir que la suma y la resta sean unas operaciones del cálculo. Esas son operaciones aritméticas, pero el cálculo las utiliza. Lo mismo pasa con las expresiones regulares. El hecho que nosotros veamos una cerradura de Kleene, por ejemplo, en una expresión regular, no significa que sean operadores de las expresiones regulares. Son operadores del lenguaje que las expresiones regulares utilizan, las reusan, pero no son netamente de expresiones regulares, sino que esas son las bases de los lenguajes. Así como acá, ya formamos y ya nos estamos comunicando. Ustedes ya entienden qué es esto. Bueno, que ustedes entienden, dicen, esto es lo que yo me metí en diciembre de 2022. Bueno, básicamente. Esto, hola mundo es lo que yo primero hago cuando estoy instalando un lenguaje o estoy aprendiendo un lenguaje de programación. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que eh, con algo tan sencillo ya puedo construir un lenguaje. Y mucho ojo, aquí todavía no estamos hablando de análisis léxico, autómatas y nada, nada. Aquí todavía estamos muy prematuros para hablar de eso. Pero estos son las bases. Son las bases para construir compiladores. De aquí empezamos, ¿verdad? Bueno, dudas hasta acá con este tema de operadores del lenguaje. ¿Cómo lo ven? Gracias. Bueno, entonces, básicamente, pues, todo esto pues nace, y ahora sí retomamos nuestra presentación de las expresiones regulares. Habíamos dicho que la expresión regular es una notación, ¿verdad? No es el que acepta, no es el que acepta, sino que simplemente es una notación. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que empezar a trabajar. Cuando estamos construyendo expresiones regulares, simplemente tenemos que tener en cuenta que es una notación. Es decir, las notaciones muchas veces aguantan con todo. Y está basada en los operadores del lenguaje, que es lo que acabamos de estudiar. Es lo que acabamos de ver. Los operadores del lenguaje, ¿verdad? Ahí radica su definición, ¿verdad? Hace uso, eh, del qué, de los operadores del lenguaje, ¿sí? Y eso pues nos sirve para modelar patrones, ¿verdad? Entonces a la larga, en el tema de compiladores o en el tema de análisis léxico, yo no utilizo operadores de lenguaje, yo utilizo expresiones regulares, ¿verdad? Para los patrones, ¿sí? Para los patrones yo voy a utilizar expresiones regulares, ¿sí? Entonces, vamos ya de lleno a estudiar expresiones regulares. Bueno, las expresiones regulares tienen bases, inducciones y leyes, ¿sí? Repito, las expresiones regulares tienen bases, inducciones y leyes. Tiene tres elementos claves. Para entender y explicar y estudiar expresiones regulares, tengo que saber
sus bases, sus inducciones y sus leyes. Es decir, de dónde parto y de qué conocimiento me voy a traer de las operadores de lenguajes y qué leyes van a gobernar las expresiones regulares. Bueno, entonces, seguimos. Y dice lo siguiente. Las bases de las expresiones regulares. Y estas son dos. Epsilon es una expresión regular, ¿sí? Ya de por sí, epsilon ya es una expresión regular. Y L, o un lenguaje que es igual a epsilon, es decir, es un lenguaje cuyo único miembro es la cadena vacía. Por eso les decía, epsilon no puede pertenecer a otro lenguaje. Epsilon pertenece a un lenguaje en el cual el único miembro de ese lenguaje es la cadena vacía. No tiene que haber otro. Entonces, no lo puedo incluir yo en otro lenguaje. ¿Por qué? Porque el epsilon pertenece a un lenguaje en el cual el único miembro de ese lenguaje es él. Entonces, aquí estamos viendo que nuestra expresión regular mínima va a ser esta. Esta expresión regular mínima será la más pequeña, epsilon. Eso me está diciendo la base, la primera base. La expresión regular mínima es epsilon. Entonces, cuando ustedes vean un epsilon, ustedes pueden decir, eso ya es una expresión regular, ¿verdad? Esa es la primera base de las expresiones regulares. La segunda base. Si A es un símbolo en el alfabeto sigma, entonces A es una expresión regular. Entonces, ¿cómo así? Si yo tengo un alfabeto, en este caso voy a traerme este otra vez. Si yo tengo un lenguaje de estos, puedo decir de que una expresión regular será A. Otra expresión regular puede ser U. Cuando ustedes vean un carácter o un símbolo, ese símbolo por sí mismo ya es una expresión regular. ¿Sí? Y continúa la base. La base dice que puedo tener un lenguaje con un solo elemento. Y por ende, ese lenguaje con un solo elemento solo puede generar una expresión regular que sería ese mismo elemento. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un lenguaje con, no lo sé, porcentaje. Entonces, la expresión regular mínima de ese lenguaje puede ser porcentaje, ¿verdad? Y está bien. Entonces, las bases nos indican, básicamente, las dos bases que tengo de las expresiones regulares me indican las expresiones regulares mínimas. ¿Sí? Por un lado, tengo la expresión regular mínima epsilon y por otro lado, tengo la expresión regular mínima que representa un elemento nada más. Si tiene esto, tiene esto aplicación. Claro que tiene aplicación esto. Vamos a ver, el día de ayer vimos un ejemplo de eso y lo voy a abrir ahorita. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la expresión regular? ¿Cuál es la expresión regular, perdón, de paréntesis que abre? Pues es el paréntesis que abre. No hay mucho. Entonces, aquí claramente ya vemos la expresión regular mínima, que es un carácter. Un carácter ya es una expresión regular. ¿Quiénes cumplen con eso? El paréntesis que abre, el paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra, corchete que abre, corchete que cierra,
más, menos, por, qué sé yo, otro símbolo, punto, coma, y ustedes vean los lenguajes de programación. Por eso me gustan estos cursos, porque cuando terminamos el último curso de compiladores, créanme que ya no miramos los lenguajes de programación de la misma manera. Ya no se miran igual. Y esa es la diferencia entre un ingeniero y un programador. Yo respeto mucho la profesión de programación. Pues todos los que hemos trabajado aquí en Guatemala, no sé, en algún punto somos programadores, ¿verdad? Hay quienes ya han dejado de serlo, hay quienes que siguen y se especializan y todo. Pero créanme, que hay gente que nos está comiendo el mercado, que sacan un curso en internet y aprenden a programar, y puede que aprenden bien, pueden que no, pero no tienen estos conceptos, ¿verdad? Simplemente saben programar. Y ahí es donde nosotros tenemos como ingenieros, porque sé que ustedes serán ingenieros, tal vez están empezando su carrera, vamos, todavía no han llegado a la mitad, pero yo sé que ustedes lo van a hacer. Entonces, ustedes como ingenieros deben de marcar la diferencia. En todo sentido, ¿verdad? Usted en todo sentido. Porque a veces es triste ver que alguien se gradúa de ingeniero y, y no pasa a ser programador, ¿verdad? Entonces, tiene que pues, evolucionar, tiene que ver este tipo de ventajas que le da la carrera. Y al punto donde voy es que nosotros tenemos que empezar ahorita a visualizar cuando estamos programando. Bueno, este es un más. Bueno, esto ya es una expresión regular porque por sí solo ya cuenta. Esto es un paréntesis que cierra, esta es una llave. Entonces, esos elementos pequeñitos ya son expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, ustedes en el análisis léxico tienen un sinfín de patrones o un sinfín de expresiones regulares y entre esas van a estar las expresiones regulares mínimas, como las que tengo aquí seleccionadas. Más y ya. Esa es una expresión regular. Más, menos, por, división, punto y coma, punto, mayor, menor, todos esos elementos chiquitos ya son expresiones regulares, ¿verdad? Y esas son las dos bases de las expresiones regulares, ¿verdad? Alguien puede decir, es que esto es demasiado obvio. Sí, por muy obvio que sean, pero es donde están fundamentados las expresiones regulares. Sí, que esto está de más que se enseñe. Perdóneme, pero en estas dos bases, por algo se llaman bases, en estos dos elementos están fundamentadas las expresiones regulares. Entonces, bueno, visto las bases, ya visto los ejemplos también de las bases de las expresiones regulares, ¿verdad? Que son estas. Seguimos. Luego viene la inducción. ¿Qué es la inducción de las expresiones regulares? Bueno, la inducción no es más que traer el conocimiento o cierto conocimiento de los operadores del lenguaje y traerlo al mundo de expresiones regulares. Eso es una inducción. Traer conocimiento de otra área y utilizarlo para lo que se está estudiando. En este caso, vamos a traer el conocimiento de los operadores del lenguaje que vimos anteriormente acá, la cerradura, la unión, la concatenación. Vamos a traer ese conocimiento y lo vamos a utilizar en las expresiones regulares, ¿verdad? Eso es una inducción. Entonces, dado dos lenguajes L, R y LS, o un lenguaje R y un lenguaje S, tenemos lo siguiente. R o S va a representar la operación del lenguaje R unión S, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí estas expresiones regulares, estos operadores del lenguaje. En el mundo de las expresiones regulares, esto ya no será unión. Ahora será L o M. Es un OR. Eso estoy diciendo.
Me olvido de la operación de unión y ahora voy a hacer un OR. Ya no voy a decir que va a ser unión, sino que va a ser OR, pero no estoy cambiando todo el conocimiento. Sigue siendo el mismo. Se sigue comportando de la misma manera. Resultado solo es un elemento del lenguaje, no pueden ser dos, o sea, todas esas reglas que estudiamos anteriormente de la unión siguen siendo las mismas. Solo que recordemos, la expresión regular es una notación, nunca se nos olvide. La expresión regular es una notación. Lo único que estoy haciendo, si quieren verlo así, ahora no será el símbolo unión, ahora voy a poner el símbolo de OR. Solo eso estoy haciendo. Solo eso. Pero pues en el mundo de expresiones regulares, eso es lo que necesita, ¿verdad? Por eso les decía, esta es una inducción. Estoy trayendo de un lado para el otro, para que yo lo utilice. Bueno, eso es nuestra primera inducción. Traer la unión y utilizarla como OR. Segunda, bueno, la segunda es muy obvia. Es la concatenación. La concatenación pasa igual, exactamente igual. Entonces tenía antes LM y ahora pues voy a tener LM. Como les dije, pasa transparente, ¿verdad? Entonces, pero lejos de que pase, estoy aquí denotando dos cosas. Voy a usar el OR y ahora voy a usar concatenación, ¿sí? Son los dos elementos de expresiones regulares que voy a estar utilizando, ¿verdad? Bastante importante de notarlo. Bien. Seguimos. La siguiente expresión regular es la cerradura de Kleene. Es decir, pasa igual, pasa idéntico, pero cerradura de Kleene quiere, lejos de que pase de idéntico y que la función es igual, todo, lejos de eso, estoy diciendo que para expresiones regulares voy a usar también la cerradura de Kleene. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy denotando en este tema, ¿verdad? Entonces, es decir, voy a usar cerradura de Kleene. Entonces, la cerradura de Kleene sigue siendo la misma, ¿verdad? Recordemos que la expresión regular mínima era A, o sea, un elemento. Entonces, puedo decir de que esto ya es una expresión regular. A Kleene, ¿verdad? Muchas veces A. Recordemos, la base me indica que la expresión regular mínima es un elemento. Entonces, al momento de tener a Kleene, muchas veces A, ¿verdad? Esto básicamente es así. ¿Sí? Y ya. Estoy construyendo yo lenguajes de programación. Por ejemplo, yo tengo, recordemos que la expresión regular mínima es un elemento, ¿verdad? Entonces, esto es una expresión regular y esto es otro. Y F, ¿qué pasa si las concateno? Que tengo una palabra reservada. If. ¿Cuál es la expresión regular? Y concatenado con F, ¿verdad? Esa es la expresión regular. Y concatenado con F. Y ya. Por eso a veces pensamos que la construcción de compiladores es complejo, pero no lo es. Es simplemente medir y estar definiendo esto. Por ejemplo, ¿cuál es la concatenas? ¿Cuál es la expresión regular del for? F concatenado con O y todo eso concatenado con R. ¿Ah? Básicamente es eso. ¿Cuál es la concatenación del else? E concatenado con L, concatenado con S, concatenado con E. ¿Cuáles concatenaciones? ¿Verdad? No hay un trasfondo así. Tal vez el contexto de expresiones regulares es más fuerte y todo, pero a la larga las expresiones regulares son bastante sencillas, ¿verdad? Bueno, seguimos. La siguiente, la siguiente inducción es decir, ya no voy a usar el lenguaje, sino que ahora puedo usar los símbolos como tal, ¿verdad? Entonces ya no es necesario que yo haga L unión M, L concatenado con M, sino que pues simplemente puedo venir y decir A o B. A, B
o de C. Básicamente, ya estoy utilizando como tal elementos del lenguaje, ¿verdad? Ya no es necesario utilizar los lenguajes como tal, sino que pues puedo utilizar los elementos. Eso es lo que me indica la otra inducción. Como les dije, al momento de hablar de inducciones, es de venir y traer conocimiento de los operadores e introducirlo en el mundo de las expresiones regulares, ¿verdad? ¿Seguimos? Bueno, terminamos, ¿verdad? Básicamente, esas son las 4 inducciones. Hay un operador del lenguaje que no está incluido. ¿Cuál es? Cerradura positiva. Correcto, cerradura positiva. Hay un dilema, créanme que hay un dilema bastante debatido. Muchos me dicen que sí, otros me apoyan y todo, pero a las pruebas, pues hay, y al todo el conocimiento que se ha desarrollado en compiladores, pues a ese hay que hacerle caso, ¿verdad? Ese hay que estudiarlo, no hay que, a veces por enseñar mucho, se tiende a explicar o a enseñar pseudociencia, ¿verdad? Y nuestra bibliografía es el libro de compiladores, ¿verdad? Principios, técnicas y herramientas. Y el libro no contempla en las expresiones regulares la cerradura positiva. Así como lo oye, no lo contempla, ¿verdad? En ningún punto lo contempla. Bueno, sí lo contempla, pero en las inducciones como tal, no lo contempla. Si se dan cuenta, ya estudiamos bases, ya estudiamos inducciones, y ahorita que estudiamos leyes, no está la cerradura positiva, ¿verdad? Y es por algo, que ya más adelante vamos a verlo también. Y si ustedes lo ven y empiezan a ver por todos lados cerradura positiva y todo, está bien. E incluso, pues pueden llevar, esto depende mucho del catedrático. El catedrático puede tomar la decisión de enseñarlo o no. En mi caso, yo no lo enseño. ¿Por qué? Porque nuestra fuente es el libro. Y el libro es claro. El libro, todas las leyes que expone, excluye la cerradura positiva. La excluye. Todos los ejemplos que hay excluyen cerradura positiva. Y señores, ahorita aprovechando el tema, voy a enseñarles algo. Por cierto, no me he puesto al día con me he puesto al día con este tema de la UEDI. Pero ya me voy a poner al día. Vamos a ver. Solo lo encuentro porque no lo encuentro. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Hoy podría subir las presentaciones, así comenzamos a repasar para el parcial este viernes. Sí, sí me voy a comprometer Sí, a por esa favor. vaina porque Muchas gracias, de ingeniero. ahí me meto a hacer otras vainas y se me olvida. Esto. Bueno, no quería encontrar el comunicado oficial, pero la verdad no lo encontré. El premio de Turing es por decirlo así, es el premio Nobel de las ciencias de la computación, ¿verdad? Siempre se entrega anualmente y se entregan a grandes científicos de ciencias de la computación que han aportado a la ciencia en esta rama, ¿verdad? Como les digo, es el máximo premio. Y en el 2020, cabal en pandemia, ¿verdad? Se lo entregaron a los autores del libro. Aquí está Alfred Ajo y Jeffrey Ullman. Ellos son los autores del libro de compiladores. Aquí está cabal, ¿verdad? Obviamente el diseño de compiladores y los principios de compiladores. Y a ellos se los entregaron en el 2020. Y si ustedes dicen, ¿por qué no están en la cerradura positiva en el libro? Pues ellos son los responsables, ¿verdad? Y su trabajo ha sido premiado. O sea, están en la cúspide de lo que estamos estudiando. Entonces, eh, ¿por qué no se incluye cerradura positiva? No lo explica el libro. Y
créame que yo he hecho mucha investigación de esto y no a veces digo yo, pero ¿por qué va? No le encuentro tal vez un sentido, pero confío también en estas personas, ¿verdad? Que no son cualquier persona, sino que son grandes científicos en esta área de compiladores y todo, grande gente que tiene mucha experiencia, demasiada, ¿verdad? Esto no es debatible. Conocimiento de ellos son los autores del libro, son los autores de la teoría de los compiladores y ellos excluyen la cerradura positiva. Por eso no está acá. Por eso no, usted no R es igual a L positivo. A pesar de que está en los operadores del lenguaje. Pero para expresiones regulares no está en su inducción. Está en otro lado, sí. Sí, sí, está en otro lado. Está en un apartado, literalmente apartado. O sea, está un apartado en el cual simplemente se menciona. Pero hay un porqué, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando poco a poco eso. Pero como les digo, hay quienes que, recuerdo una vez, siempre hablo o menciono y como pues yo siempre me baso en el libro de texto y en esta gente que ha tenido bastante experiencia en el diseño de compiladores, eh, por lo regular yo no evalúo cerradura positiva. Y una vez alguien me dijo, mire, yo sí hice, eh, yo sí utilicé la cerradura positiva, ¿verdad? Para construir mis autómatas. Y aquí está mi prueba de que sí es utilizado, me pasó un PDF. Y eso, como les digo también, como ingenieros deben de tener esa cultura, ¿verdad? Me pasó un PDF en el cual no decía quién era el autor, ni decía dónde fue escrito, solo era un PDF que decía y decía que la cerradura positiva, esta era su anulabilidad y bla, 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 bla. Pero en ningún momento decía cuál es la fuente. Entonces, todo lo que encontremos en Internet no siempre es verídico. Y puede que funcione, pero así como puede que funcione, puede que no. Hay un grado de incerteza. Siempre a veces, es que funcionó. Sí, pero puede que no, ¿verdad? Entonces, no nos podemos permitir nosotros como ingenieros tomar estas decisiones tan al azar, sino que tenemos que tener una cultura de decir, bueno, de dudar, cuestionar, decir, bueno, ¿quién escribió este PDF? ¿Quién es la fuente? ¿Será que viene de una universidad? De dónde se basa su conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues yo le comenté a él, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Pero pues yo no lo evalúo así, ¿verdad? Lo evalúo con base a todo el conocimiento que se ha desarrollado alrededor de esto. Le dije, ¿verdad? Y pues eh, estuvimos debatiendo un poco, ¿verdad? Bueno, precedencia, pues ya vamos a platicar de eso más que todo cuando empecemos a construir los lenguajes de las expresiones regulares. Bueno, eh, leyes algebraicas. Y al fin caemos a las leyes. Ya terminamos de ver bases, inducciones, y ahora nos toca ver leyes. ¿Sí? Nos toca ver las leyes de las expresiones regulares. Y bueno, pues aquí es donde se nos va más el tiempo y es bastante las leyes, la verdad. Son bastantes leyes, pero vamos a empezar las primeras leyes. Solo voy a buscar ahorita que tengo, ahorita que tengo, quiero buscar una cuestión. Y se las voy a pasar. Permítame un momento. Les pasé ahí un enlace, un link. Pueden verlo después, no ahorita. Es un video, es un pequeño video de la entrevista que le hacen a los autores del libro, del libro de compiladores, acerca del premio que reciben ellos eh, por, eh, por todos los aportes que han hecho en este mundo de la compilación, ¿verdad? Pues, ahí pues pueden
verlo después de clases, ¿verdad? Bueno, tenemos las leyes. Y pues comúnmente se le conoce como leyes algebraicas. Las leyes algebraicas de las expresiones regulares. Y la primera ley es la ley de la conmutación. Y dicta que el OR, ¿verdad? Ahorita ya nos olvidamos de la unión, ¿verdad? Solo era para temas de introducción, ya nos quedamos netamente con OR. Y dice lo siguiente. El OR es conmutativo. ¿Qué me indica esto? Bueno, esto me está indicando, y dice la ley, R o S es igual a S o R. Es decir, no importa el orden, el OR va a ser conmutativo. ¿Cómo así? A, perdón, 0 o 1 será igual a 1 o 0. Es la misma expresión regular, representa lo mismo. Eso me está indicando a mí la conmutación, ¿verdad? No importa el orden, sino que el resultado siempre será el mismo. Esa es la conmutación a nivel de OR. Mucho ojo, a nivel de OR. Nada más, no a nivel de concatenación ni nada, solo a nivel de OR. A nivel de OR, esto es conmutativo. ¿Por qué? ¿Cuál es un posible resultado de 0 o 1? Pues yo me atrevería a decir que es 1. ¿Cuál es un posible resultado de 1 o 0? Pues yo voy a decir que también es 1. Entonces el resultado es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. A la larga me produce el mismo resultado. Por lo que podemos mencionar que esto es conmutativo. Seguimos. Esa es la primera ley, básicamente. El OR es asociativo. Seguimos con el tema del OR y ahora es asociativo. Decimos R, OR, S o T es igual a decir R o S o T. ¿Verdad? ¿Cómo así? Vamos a ver. A o B, bueno, A o B o C es igual a decir A o B o C. Básicamente. ¿Y qué mejor que verlo con un árbol? No hay nada mejor que representar todas estas cuestiones con árbol. Bueno, tenemos que A o B, C sería el siguiente árbol. Tengo mi OR, me voy por este lado, o tengo otro OR y me voy por B o C. ¿Sí? Este es un árbol. Y tengo el siguiente árbol. Hoy tengo A o B o C. Bueno, tengo mi OR principal, tengo un OR de este lado, A, B o C. Bueno, y tengo la cadena de entrada C. Bueno, con el árbol de la izquierda viene por acá y aquí está el C. Aquí encuentra C. El primer OR y cae el segundo y aquí va y aquí y es aceptado. ¿Por qué? Porque hay un camino que me dicta, que me representa la cadena de entrada C. Aquí está claramente. Bueno, vamos con el árbol de la derecha. Y aquí está. Solamente no hay solo me voy por un OR y aquí C. Y ya. Pero en ambos casos es aceptado. ¿Sí? Tanto aquí como aquí.
Por ende, es asociativo. No importa el orden o la asociación que tenga, el OR es asociativo, ¿verdad? Entonces, también podemos ver, podemos expresar la conmutación también de este en términos de OR. En términos de árbol, por ejemplo, teníamos 0 o 1, 1 o 0. ¿Cómo queda el árbol? El árbol queda demasiado sencillo. 1 o 0. Si viene 1, me voy por el lado derecho, y si viene 1 acá, me voy por el lado izquierdo, ¿verdad? Básicamente. El árbol, pues, es más gráfico y pues, me representa la realidad. Así es como se presentan estas primeras dos leyes. Vamos a la tercera ley, y con esta nos quedamos el día de hoy, y es la concatenación es asociativa. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo tengo A concatenado con BC será igual a A concatenado con B concatenado con C. Veamos cómo se comporta el árbol. La concatenación lo represento con un punto y digo, bueno, del lado derecho, izquierdo, perdón, tengo A, luego tengo otra concatenación, B y C. Mientras que en el otro árbol voy a tener punto, que es concatenación, otra vez mi punto, A concatenado con B, y por último concatenado con C. Y la entrada, pues yo tengo como entrada ABC. ¿Cómo se comporta? Bueno, del lado izquierdo me voy por el árbol izquierdo, pues se comporta así, luego A, luego la concatenación y C. Mientras que del lado derecho, pues tengo concateno A, luego concateno con B y de último C. Pero el resultado es el mismo, ¿sí? La expresión regular representa este ABC, claramente. No importa cómo no importa cómo los asocia, va a dar el mismo resultado. Eso me está indicando. Puedo representarlos de cualquier manera, que el resultado viene siendo el mismo. ¿Verdad? Esas son las primeras tres leyes algebraicas. Y quiero cerrar con una pregunta, ¿verdad? Con esta nos despedimos el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿La concatenación es conmutativa? Vean la ley de la conmutación y analicen la pregunta. La concatenación es conmutativa. Denis dice que no. Vamos a ver a alguien más. Javier dice que no. Sebastián dice que no. Saúl no. Gracias, Alejandro. Esa era la segunda pregunta. ¿Por qué no es conmutativa? Y es porque el orden se importa. Si yo vengo y digo, bueno, pues A concatenado con B es igual a B concatenado con A, definitivamente esto no es cierto. No puede ser conmutativa la concatenación, ¿verdad? Porque cambia completamente el orden. Es como que si yo les diga, if es igual a phi. No, esto no es cierto. No, esto sí no es cierto. Por ende, no es conmutativa, ¿verdad? Muchas gracias por poner atención el día de hoy. Nos quedamos con tres leyes. El día de mañana empezamos a ver la distribución, las identidades y las cerraduras, ¿verdad? Y nos quedamos practicando expresiones regulares y ejemplos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda ahí, que quede en el tintero, que quede ahí, algo que no quedó claro. Dije, perdón, solo una pequeña consulta. Adelante. Con respecto a las tareas del curso, ¿las va a dar el auxiliar del laboratorio o cómo? Porque es que yo no estoy asignado al laboratorio. Solo es... Tareas, bueno, no, en tareas, en lenguajes, perdón, por lo regular dejo en
dejo en la WEDI. Hoy me voy a poner al día en la WEDI, tengo pendiente esa cuestión. Entonces, por lo regular dejo un cuestionario de 2, 3 preguntas, un foro para que ustedes reflexionen, ¿verdad? Esas son las tareas, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, los que sí les recomiendo es que miren la WEDI, ¿verdad? En vacaciones anteriores, pues, por lo rural, yo no soy alguien que avisa, porque ustedes ya no son niños, ¿verdad? Para decirles, bueno, niños, ya les dejé su tarea, no, o sea, yo las dejo y si participan, eso ya es responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Entonces, al final llegan, al final del curso, pues a veces hay alguien que no entregó ninguna, o no vio ninguna, no participó en ninguna, ¿verdad? Entonces, pues siempre sí les sugiero, ¿verdad? Que estén viendo su WEDI, porque pues básicamente su futuro depende de estar pendientes de la WEDI, ¿verdad? Su futuro académico y profesional. Entonces, pues creo que sí estén ahí pendientes de la WEDI, ¿verdad? Si ustedes ven un foro, pues participen en el foro. A veces, pues hago preguntas de reflexión, ¿verdad? No soy no soy de esas personas o no soy de ese catedrático que deja como 1000 ejercicios si sé que muchas veces se los van a copiar porque no va a dar tiempo. Dejo simplemente preguntas y todo y dejo que ustedes estudien a conciencia y a su ritmo. Bueno, entonces, bueno, sin más que agregar, ahorita yo me quedo subiendo todo lo que tenga pendiente en la web y nos vemos el día de mañana con el tema siguiendo con el tema de las leyes y ya la construcción de expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, Feliz noche, descansen.